El hijo de un multimillonario se sube al coche y oye a una camarera negra decirle que se calle. La razón era que Darren, hijo de un multimillonario, esperaba nada menos que admiración al entrar en el lujoso restaurante. Estaba acostumbrado a ser tratado como un rey, pues la riqueza de su familia le abría puertas por todas partes. Pero cuando Hada, una camarera negra, se acercó a su mesa, Darren no pudo resistirse a hacer un comentario sobre su poco refinado servicio. Para su sorpresa, Hada respondió con calma: «Cállate». Darren se quedó atónito. Nadie le había hablado así nunca, y menos alguien en su posición. Mientras la miraba fijamente, esperando una disculpa, Hada no se echó atrás. En cambio, habló con serena firmeza, revelando que había soportado mucho más de lo que él jamás podría comprender. ¿Qué la hacía tan indiferente a su riqueza y estatus? ¿Y qué había detrás de esa atrevida respuesta? ¿Desde dónde me miras? ¿Qué crees que hará Darren ahora? Cuéntamelo en los comentarios. Darren no podía dejar de pensar en las palabras de Hada. «Cállate». Lo había estado molestando durante días. Era hijo de un multimillonario, alguien acostumbrado a la admiración, los elogios y la deferencia. La gente solía ver su apellido y lo trataba con cierta reverencia, pero a Hada no. Y eso le molestaba más de lo que quería admitir. Regresó al restaurante con la esperanza de solucionar de alguna manera la incomodidad. Quizás solo fue un malentendido, pensó. Pero cuando Hada se acercó de nuevo, no hubo disculpa, ningún cambio en su actitud. Ella seguía igual, serena, fuerte, inquebrantable. «No quise ofenderte», dijo Darren finalmente, intentando romper el silencio. «¿Pero por qué me dijiste eso?» Hada hizo una pausa y luego lo miró a los ojos porque necesitabas oírlo. «No entiendes lo que es ser juzgado por todo menos por quien eres. No entiendes lo difícil que es que gente como tú asuma que no eres más que el trabajo que haces». Darren se quedó atónito. Nunca se le había ocurrido que alguien como Hada pudiera estar pasando por algo mucho más profundo de lo que él conocía. Había crecido en un mundo donde todo le era dado: poder, privilegios, oportunidades. Pero el mundo de Hada era un mundo de lucha solo para ser vista como algo más que un estereotipo. Continuó con voz firme, pero llena de una fuerza silenciosa. «Crecí en un barrio donde las oportunidades no se daban. Me han juzgado por el color de mi piel y por mi trabajo, pero nunca he dejado que eso me defina. Y no dejaré que alguien como tú piense que puede volver a meterme en esa caja solo porque está acostumbrado a que la gente se incline ante ti». Darren estaba atónito. Esas palabras se le quedaron grabadas mucho después de salir del restaurante. ¿Cómo había sido tan ciego? No entendía nada. Todavía no. Pero algo estaba cambiando. Empezaba a ver a través de una lente que nunca antes había visto. Con el paso de los días, Darren luchaba con la culpa de su ignorancia pasada. Cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, inconsciente de las verdaderas dificultades que enfrentaban personas como Hada. Su mundo estaba cambiando y no estaba seguro de a dónde lo llevaría. ¿Seguiría viviendo una vida guiada por la riqueza y las expectativas de su familia? ¿O elegiría ver a las personas por lo que eran, no solo por lo que hacían? Darren había aprendido algo ese día, algo que seguiría desafiándolo. Y con cada momento que pasaba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su camino acababa de cruzarse con alguien que lo cambiaría todo. A medida que los días se convertían en semanas, Darren se encontraba pensando en Hada más de lo que jamás había esperado. Su rutina habitual, el trabajo, las fiestas, pasar tiempo con sus amigos, de repente se sentía vacío, como si algo le faltara. No podía dejar de repasar su conversación. Nunca había conocido a nadie como ella. La forma en que se defendía, la serena fuerza en su voz, la verdad en sus palabras. Nunca había conocido a nadie como ella. Darren intentó dejarlo todo de lado para centrarse en su familia y sus responsabilidades, pero la incomodidad persistía. Cada vez que miraba a su padre, Julian, el empresario multimillonario que había moldeado su vida,
Darren no podía quitarse de encima la persistente sensación de que algo andaba mal. Cuanto más pensaba en Jada, más se daba cuenta de cuánto había estado viviendo en un mundo de privilegios, ciego a las dificultades de gente como ella. Una noche, mientras estaba sentado con su padre en un evento de lujo, Julian vislumbró la distracción de Darren. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó Julian, con la voz fría y firme de siempre. Darren dudó y luego dijo: «He estado pensando mucho en lo que pasó con esa camarera, Jada. Creo que he estado viviendo en una burbuja, sin entender lo difícil que lo tienen algunas personas». La expresión de Julian se endureció. «Solo es una camarera, Darren. No puedes perder el tiempo con gente como ella. Quería cosas más importantes, dirigir el negocio, no para». «Lo sé», lo interrumpió Darren. «Pero, estás destinado a cosas más importantes», le tembló ligeramente la voz. «¿Pero no es ese el problema? Vemos a gente como ella y pensamos que no son más que sus trabajos. Creo que he estado ciego a muchas cosas, papá. He estado viendo el mundo a través de la lente equivocada». Julian, siempre el hombre de negocios, se burló. «No lo entiendes, hijo. Hay gente que está destinada a servir, y luego hay gente que lidera. Tienes que centrarte en tu futuro, en tu legado». Darren sintió una opresión en el pecho. La presión de seguir los pasos de su padre, de adherirse a una vida basada en la riqueza y el poder, le resultaba asfixiante. Lo habían preparado para el éxito, pero ahora ese éxito le parecía vacío. Las palabras de Jada resonaron en su mente. «La gente como tú cree que puede encasillarme». Su decisión era un peso que ya no podía ignorar. La amistad con Jada había sido reveladora, pero ahora sentía que podría costarle todo lo que siempre había conocido. Su padre nunca lo aprobaría. Y, sin embargo, Darren empezaba a preguntarse si esa era la vida que quería llevar. ¿Podría quedarse de brazos cruzados viendo cómo su padre seguía perpetuando la división entre los privilegiados y la clase trabajadora? ¿Valía la pena callar, fingir que todo estaba bien cuando en el fondo sabía que no era así? El punto de inflexión llegó una noche en que Darren se encontró solo con su padre en la enorme propiedad familiar. Julian le había advertido de nuevo que no se acercara demasiado a Jada, con la voz llena de desdén. «Si sigues así, Darren, perderás todo lo que hemos construido. No tendrás futuro aquí». Fue una decisión que Darren no esperaba tomar. Podía seguir el camino de su padre, el camino que prometía riqueza, estatus y poder, o elegir un futuro diferente, uno que no estuviera definido por el apellido de su familia. Por primera vez, Darren se dio cuenta de que la vida que había estado viviendo, la que giraba en torno a las expectativas de su padre, no era suficiente. Tenía que defender algo que importaba más que el dinero. La decisión de Darren no fue a la ligera. Esa noche, contactó a Jada y le preguntó si le ayudaría a fundar una fundación para brindar recursos a niños que habían sido ignorados, igual que ella. No era mucho, pero era un paso en la dirección correcta. Una pequeña rebelión contra todo lo que su padre le había enseñado. La encrucijada era simple, pero profunda. Darren finalmente había decidido tomar las riendas de su vida. Darren se encontraba en la encrucijada, enfrentando la decisión más importante de su vida. Su padre, Julian, había llegado a su puerta con una oferta que no podía ignorar. Volver al negocio familiar, recuperar su lugar en el imperio y olvidarse de la fundación. La tentación de regresar al mundo de poder y riqueza que siempre había estado a su alcance estaba ahí. Pero Darren sabía que no podía volver atrás. La fundación, a pesar de todas sus dificultades, le había mostrado lo que realmente importaba. Nunca se trató del dinero. Se trataba de ayudar a los demás, de ser parte de algo más grande que él mismo. Con una claridad renovada, Darren rechazó la oferta de su padre. No iba a renunciar a la fundación. Estaba renunciando a la vida que había sido elegida para él. Sorprendentemente, Julian no se enojó. En cambio, reconoció en silencio la decisión de Darren. No fue una aprobación,
sino una comprensión silenciosa, una que lo decía todo. Darren finalmente era libre para construir su propio legado. Con Jada a su lado, Darren siguió adelante y la fundación empezó a cobrar impulso. Las donaciones llegaron a raudales, se formaron alianzas y pronto el cambio que habían soñado se hizo realidad. Si la experiencia de Darren te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para ver más historias como esta. Darren había encontrado su propósito, y al hacerlo, se había liberado de las expectativas que una vez lo definieron. Ahora podía moldear el mundo y estaba decidido a mejorarlo para los demás. Al final, no se trata de lo que recibes, sino de lo que decides devolver. Pasaron los meses, y la decisión de Darren de mantenerse fiel a sus valores resultó ser más difícil, pero a la vez más gratificante de lo que jamás imaginó. La fundación se fortalecía cada día, y su alcance se expandía mucho más allá de los límites iniciales que se habían fijado. Niños que antes tenían pocas esperanzas ahora tenían acceso a recursos, mentores y la oportunidad de crear un futuro que nunca creyeron posible. Darren no pudo evitar sentir una profunda satisfacción, algo que siempre se le había escapado cuando solo buscaba riqueza y estatus. Jada, siempre la fuerza silenciosa tras bambalinas, se había convertido no solo en su compañera, sino en una amiga que lo comprendía como nadie más. Su sabiduría, su resiliencia, los desafíos y su inquebrantable fe en la causa lo habían mantenido firme cuando todo lo demás parecía inestable. Pero a medida que los cimientos crecían, también lo hacían los desafíos. Todavía había gente que no creía en el trabajo que estaban haciendo. Hubo críticos que se burlaron de la idea de invertir dinero y esfuerzo en una causa que no garantizaba ganancias inmediatas. El mundo corporativo, que Darren conocía tan bien en su momento, no veía el valor de ayudar a los demás si no los beneficiaba directamente. Pero Jada le recordaba una y otra vez que el impacto de su trabajo no se trataba de resultados inmediatos. Se trataba de plantar semillas para un futuro mejor. Semillas que crecerían con el tiempo mucho después de que se hubieran marchitado. Una noche, después de un largo día de reuniones y sesiones de estrategia, Darren estaba sentado en su oficina con vistas a la ciudad. El peso del mundo aún pesaba sobre sus hombros, pero ahora era un peso diferente, uno que parecía tener un propósito. Miró una foto en su escritorio. Era una foto de él y su padre tomada hacía años durante unas vacaciones familiares. Se veían tan felices, tan unidos. Pero al mirarlo ahora, Darren no pudo evitar darse cuenta de lo lejos que se habían distanciado. Era una dura realidad que su padre, a pesar de todo, tal vez nunca llegara a comprender del todo su decisión. El teléfono de Darren vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Julian. He estado pensando en todo lo que has hecho, hijo. No estoy del todo de acuerdo, pero respeto tu decisión. Ahora veo que no solo intentas cambiar el mundo, sino cambiarte a ti mismo. No puedo ofrecerte el imperio, pero sí esto. Si alguna vez necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. Darren se recostó en su asiento, con una mezcla de emociones. El mensaje no era una disculpa ni un respaldo, sino el primer paso hacia la reconciliación. Los muros entre ellos no se habían derrumbado por completo, pero se habían agrietado lo suficiente como para que un atisbo de comprensión se filtrara. Esa noche, Darren se reunió con Jada en la nueva oficina de la fundación. El espacio era sencillo, pero lleno de energía, con dibujos infantiles en las paredes y voluntarios compartiendo ideas para el próximo proyecto comunitario. Era todo lo que Darren había soñado cuando la conoció. Un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida pudieran reunirse para marcar la diferencia. Tenías razón, ¿sabes?, le dijo Darren a Jada, con voz tranquila pero llena de emoción. Esto es lo que estaba destinado a hacer. Esto de ayudar a la gente, ver el cambio, ser parte de algo real. Me alegro de haber tomado la decisión. Jada sonrió,
Sus ojos reflejaban orgullo y una fuerza serena. No fue un camino fácil, pero no lo recorriste solo. Tuviste el coraje de enfrentar lo que llevabas dentro, y eso es lo que importa. Darren asintió, agradecido por su apoyo incondicional. La fundación era más que una simple causa para él ahora. Era un reflejo del hombre en el que se había convertido. Y no se trataba solo de los niños a los que ayudaban. Se trataba de su propio crecimiento personal, su camino hacia la humildad, la compasión y la comprensión. Meses después, mientras Darren se encontraba frente a un gran público durante una gala para recaudar fondos para la fundación, miró a la multitud, muchos de los cuales alguna vez le habían dado la espalda por el legado de su padre. Pero esa noche, todos estaban allí para apoyar la causa, para respaldar algo que realmente importaba. El corazón de Darren se llenó de gratitud. Solía pensar que el éxito consistía en construir un imperio, dijo Darren con voz firme pero emotiva. Pero he aprendido que el verdadero éxito consiste en ayudar a las personas, en ayudar a otros a superarse a sí mismos. Y de eso se trata esta fundación. Ya no es solo mi sueño. Es el de todos. La multitud estalló en aplausos, pero la mirada de Darren se fijó en Jada, al fondo de la sala, observándolo con una sonrisa cómplice. Ella había sido quien lo había ayudado a ver el mundo de otra manera para redefinir el verdadero significado del éxito. Juntos, habían creado algo que perduraría, algo que cambiaría la vida de las generaciones venideras. Al caer la noche, Darren se tomó un momento para salir y respirar el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad centelleaban abajo y, por primera vez, sintió paz. Había renunciado a todo lo que su padre le había enseñado, y a cambio, había encontrado una nueva vida, llena de propósito y un futuro verdaderamente suyo. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Darren había perdido la aprobación de su padre, su antigua vida y la riqueza que la acompañaba. Pero al hacerlo, había encontrado su voz, su propósito y una manera de mejorar el mundo. Y eso era más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Si te inspiró la trayectoria de Darren, dale a me gusta a este video, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver más historias que celebran el poder del cambio, la esperanza y la bondad. Gracias por ser parte de este viaje. Al recordar el camino que había recorrido, Darren supo que había sido el correcto. Había elegido una vida que importaba, una vida llena de corazón, propósito y amor, y que, según él, valía más que cualquier fortuna.